Buen día, hoy comenzamos la semana 18 y también la unidad número 5 con la clase 1.1 llamada razón trigonométrica. El problema inicial nos dice, se consideran los segmentos de la recta OA, así representamos un segmento de recta, ¿verdad? Como las letras y arriba como una barra. Entonces acá tenemos el gráfico, nos dice que la recta, el segmento de recta OA, es decir, este pedazo de acá, y OB, es decir, este otro de acá. Y el ángulo formado entre ellos, cuya medida es θ. Entonces, es decir, de que estos dos lados forman un ángulo con una abertura que equivale a θ. Entonces nos dice que sobre OB, es decir, sobre este segmento, se toma un punto Q, es decir, este punto que está acá, al que se le ha llamado Q, y se traza un segmento perpendicular a OA, es decir, a este segmento de abajo. Entonces se traza este segmento perpendicular. ¿Qué significa que sea perpendicular? Que va a cortar a este otro segmento exactamente formando ángulos de 90 grados. Es decir, este cuadrito de acá indica que esto mide 90 grados. Y acá habría otro que mide 90 grados también. Entonces, a eso significa cuando se dice perpendicular, que va a cortar a ese segmento en ángulos de 90 grados. Entonces nos dice también y que pase por Q, es decir, de que va a pasar por Q y va a cortar a este otro segmento OA de forma perpendicular. Luego dice, se definen por P al punto de intersección entre el segmento perpendicular y OA, como se muestra en la figura, es decir, este punto P, que es el segmento que ha cortado a este otro, que es el punto, perdón, que ha cortado a este segmento OA. Y luego nos dice, del triángulo rectángulo OPQ, es decir, este triángulo OP y Q, este triángulo que está formado acá, y nos dice que es rectángulo porque este ángulo de acá es de 90 grados. Entonces, después en este mismo video vamos a retroalimentar con algunas situaciones que se van a presentar en esta unidad. Entonces, esto es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, por eso se le denomina triángulo rectángulo. Entonces nos dice que en este triángulo rectángulo se definen las razones PQ, es decir, este segmento sobre OQ, este otro segmento. Y luego nos dice OP, que es este segmento sobre OQ, que es este otro segmento de acá. Y PQ, que es este segmento sobre OP. Luego nos dice, justifica que las razones definidas no dependen de las longitudes de los lados del triángulo rectángulo OPQ. Y tenemos la solución. Dice, se toma un punto cualquiera Q' sobre OB, es decir, sobre OB vamos a escoger otro punto Q, que le vamos a llamar Q'. Entonces, se traza un segmento perpendicular a OA, es decir, a este segmento de acá. Prácticamente lo mismo que se hizo en este problema inicial. Se va a trazar desde Q' un segmento perpendicular hacia OA y se le va a llamar P'. Entonces, aquí nos dice que pase por Q', es decir, de que pase por acá hacia OA de forma perpendicular y a ese punto de intersección se le va a llamar P', que sería este punto de acá. Entonces, luego los triángulos OPQ, es decir, este triángulo de acá, OPQ, y OP'Q', es decir, este otro triángulo que se forma, son semejantes por el criterio AA, denotado que el triángulo OPQ es congruente con el triángulo OP'Q'. Por lo tanto, PQ sobre P'Q' va a ser igual a OP sobre OP' y esto va a ser igual a OQ sobre OQ'. Es decir, de que este lado va a ser congruente con este lado y este lado más largo va a ser congruente con este lado más pequeño
y este otro lado va a ser congruente con este otro lado más pequeño. Es prácticamente lo que se está demostrando, de que son triángulos congruentes. Después vamos a ver también cuáles son los criterios para que dos ángulos sean congruentes. Entonces, de PQ sobre P'Q', que de esta igualdad se deduce de que PQ sobre OQ es igual a P'Q' sobre OQ'. Es decir, digamos que de una proporción de este tipo, aquí tenemos esto, A sobre B es igual a C sobre D, se cumple de que A sobre C va a ser igual a B sobre D, es decir, como formar la fracción con estos dos valores, con los numeradores y con los denominadores, y la igualdad siempre se va a seguir cumpliendo. Es lo que se realiza aquí, que acá se reescribe como una división de este número por este otro segmento, que va a ser este, y que va a seguir siendo igual a esta otra fracción que se forma con los denominadores, que sería esto de acá. Lo mismo pasa con este segundo y con este tercero. Solamente se está reescribiendo porque se han formado dos triángulos congruentes. Entonces, PQ sobre OQ va a ser igual a P'Q' sobre OQ' y OP sobre OQ va a ser igual a OP' sobre OQ'. Y el último, que PQ sobre OP va a ser igual a P' sobre P', Q' sobre OP'. Por lo tanto, las razones no dependen de las longitudes de los lados del triángulo, es decir, lo que se quería demostrar. Y tenemos la definición. Sea ABC un triángulo rectángulo recto en B. Acá tenemos el gráfico. Nos dice que el triángulo ABC va a ser un triángulo rectángulo. Y nos dice que el ángulo recto va a ser el lado donde se encuentre B, es decir, acá. Acá tenemos siempre a los triángulos rectángulos se les escribe o se les dibuja este cuadrito donde hay el triángulo rectángulo, donde está el triángulo rectángulo. Entonces, y sea teta la medida de uno de los lados agudos del triángulo ABC. Es decir, bueno, después vamos a ver también de que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Entonces, si un triángulo rectángulo consta de un triángulo, de un ángulo de 90 grados, que en este caso es este. Entonces, solamente, eso equivaldría a decir de que solamente nos restan 90 grados para los otros dos triángulos, los otros dos ángulos. Entonces, es para este ángulo y para este ángulo. Entonces, por eso los otros dos ángulos siempre tienen que ser agudos, porque uno ya mide 90, entonces solamente nos quedan 90 grados para los otros dos ángulos, para repartirlos entre los otros dos ángulos. Entonces, tenemos acá de que se define a la hipotenusa del triángulo por H y P. Entonces, ¿qué sería este de acá? El lado opuesto del ángulo como OP, que sería este de acá, y el lado adyacente del ángulo como ADY, que sería este de acá. Vale. ¿Cómo se va a identificar estos valores? Porque este triángulo de acá no siempre va a tener esta misma forma. Entonces, vamos a observar primero dónde está el ángulo recto. En este caso está acá. Entonces, la hipotenusa siempre va a ser el lado que esté opuesto al ángulo recto. Entonces, es decir, este otro lado de acá. Esta va a ser la hipotenusa. Entonces, como acá nos estamos centrando en la medida de este ángulo θ, entonces el lado adyacente del triángulo es el lado con el que la hipotenusa comparte ese ángulo. Entonces, este ángulo está formado por este lado, que es la hipotenusa, y por este otro lado. Entonces, porque este ángulo está formado por estos dos lados, este lado es el lado adyacente. Porque ya definimos que esta es hipotenusa, entonces
el otro lado que nos forme ese ángulo va a ser llamado adyacente, siempre. Siempre va a ser llamado así. Y el otro lado, es decir, el lado que sea opuesto a este ángulo, va a ser el lado opuesto. Entonces, aquí dice que nótese que el opuesto y adyacente en un triángulo dependerá de cuál ángulo se tome. Siempre hay que tener cuidado con eso y se debe tener especial cuidado cuando el triángulo está ubicado en otra posición a la mostrada en la figura. Lo que les decía, ¿verdad? Que vamos a encontrar triángulos en otras posiciones y por ende los lados y sus nombres van a variar dependiendo cómo sea la forma en que esté ubicado el triángulo. Entonces tenemos acá que se definen las razones seno de teta, coseno de teta y tangente de teta, como a continuación, ¿verdad? Seno de teta va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa, es decir, este lado sobre la hipotenusa. El coseno de teta es igual a adyacente sobre hipotenusa y la tangente de teta va a ser igual a opuesto sobre adyacente. Esto ya está predeterminado así y de esta forma es que se distribuye y se lee como seno de teta, coseno de teta y tangente de teta. A las razones seno de teta, coseno de teta y tangente de teta se les llama razones trigonométricas del ángulo teta. Y tenemos acá una nota que nos dice que en un triángulo rectángulo el lado que se opone al ángulo de 90 grados se le conoce como hipotenusa y los otros lados que forman dicho ángulo se conocen como catetos. Además, la hipotenusa es el lado de mayor longitud. Siempre en un triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo. Eso siempre se va a cumplir, que la hipotenusa va a ser siempre el lado más largo. Y tenemos acá para recordar algunas como situaciones de los triángulos, llamémoslo así. Dice que los ángulos internos de un triángulo suman 180. Eso es lo primero que vamos a recordar. Ahora vamos a ver la clasificación de los triángulos. Los triángulos se pueden clasificar según sus lados o según sus ángulos. Tiene dos tipos de clasificaciones. Primero, según sus lados. El primero es el equilátero. El equilátero tiene sus tres lados iguales. El isósceles tiene dos lados iguales, es decir, estos dos son iguales y el otro es desigual, tiene otra medida. Y en el escaleno los tres lados son desiguales, es decir, ningún lado es igual que el otro. Y según los ángulos se clasifican como rectángulos, es decir, de que tiene un ángulo de 90 grados. En este caso es este ángulo de acá, tiene 90 grados. El acutángulo está formado por tres ángulos los cuales son agudos, es decir, que miden menos de 90 grados. Los ángulos agudos miden menos de 90 grados. Y el obtusángulo que tiene un ángulo obtuso, es decir, de que tiene un ángulo que mide más de 90 grados, que en este caso es este de acá. ¿Y por qué solo puede ser uno? Porque digamos que mide más de 90 grados, entonces queda menos de 90 grados para los otros dos ángulos. Entonces, por eso un triángulo solamente puede tener un ángulo obtuso. Por esto mismo, porque los ángulos internos suman 180. Y también vamos a ver los criterios de congruencia. El primero nos dice LLL, que significa lado, lado, lado. Y nos dice que dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados correspondientes iguales. Es decir, de que van a ser congruentes si sus tres lados son iguales. El segundo criterio es LAL, lado, ángulos, lado. Y nos dice que dos triángulos son congruentes si tienen dos lados correspondientes y el ángulo comprendido entre ellos congruentes. Es decir, de que este lado va a ser igual a este otro lado y este lado igual a este lado. Y el ángulo que se comprende entre estos dos lados que son iguales, si también son iguales, entonces los dos triángulos son congruentes. Y tenemos el tercer criterio, que es ALA, ángulo, lado, ángulo. Y nos dice que dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos correspondientes
y el lado comprendido entre ellos congruentes, es decir, de que va a tener dos ángulos que sean congruentes entre ellos, es decir, digamos que este ángulo sea igual a este y este sea igual a este, y el lado que comprenden esos dos ángulos son iguales, entonces los dos triángulos van a ser congruentes.